Bueno, pues vamos a comenzar presentando a nuestro ponente del día de hoy. Nuestra ponente es María Belén Valdivieso y déjame platicarme un poquito de ella. María Belén es coach en equipos en Stratos Again, SADCB, y está certificada como coach ejecutiva por el INSAE y la ICF. Su trayectoria liderando equipos y potenciando individuos le ha permitido incursionar en el mercado mexicano de manera exitosa, implementando marcos de trabajo ágiles y potenciando equipos a través de las empresas Stratos Again en uno de los grupos más importantes de México. Tiene 3 años de experiencia en el coaching de equipos y transformación digital en México. Además, 5 años de experiencia gerenciando proyectos de TI en Ecuador con IBM. En el ámbito académico, obtuvo su título como ingeniera en sistemas en Ecuador en 2004, obtuvo su máster en gestión de comunicaciones y TI en Ecuador en el 2013, obtuvo su Global MBA con el EAE Business School de España en el 2016 y finalmente obtuvo su diploma en Project Manager en Australia en el 2019. Pues bienvenida María Belén, adelante. Buenas noches con todos. Pues bueno, antes de comenzar con este tema que creo que es muy relevante, como es cómo manejamos el día en la actualidad del coaching de equipos, teniendo tantas limitaciones a causa de la pandemia que se originó en el 2020, sí me gustaría escuchar, bueno, si alguien quiere participar o darme sus comentarios sobre qué ha cambiado en cada uno de ustedes desde el 2020. Como ustedes saben, nosotros somos coach, trabajamos con personas. Entonces, para trabajar con equipos, primero hay que conocer las personas. Entonces, a mí sí me gustaría escucharlos y saber, al menos unas 3 personas que me puedan comentar qué ha cambiado en ustedes desde el 2020. Adelante, Adolfo, si quieres habilitar tu micrófono y compartir comentario. Gracias. Hola, buenas tardes. Pues lo que ha cambiado es la forma en que nos comunicamos con las personas y sobre todo las reacciones que tienen las personas hacia los líderes. Ya los líderes ya es más difícil saber si la persona está enojada, está trabajando, está contenta, está feliz. Entonces, lo que he notado en este último año es que pues los líderes son más amigables, son más atentos a cualquier problemática que se tenga y son un poquito más abiertos. Los líderes que siguen la tendencia de seguir enojados, de seguir exigiendo el 300%, pues nunca sabe si su equipo está a punto de romperse o su equipo está muy unido. Muchas gracias, Adolfo. ¿Alguien más quiere compartir qué ha cambiado en su vida o qué ha cambiado en ustedes desde el 2020 hasta la fecha? Tenemos un comentario en el chat de Guadalupe Chávez. Dice, nuestra rutina de lunes a viernes debido al trabajo remoto. Gracias, Guadalupe. ¿Alguien más? Yo les puedo comentar qué ha cambiado en mí desde el 2020. Cuando yo llegué a México en el 2019, pues empecé a conocer a la gente, empecé a trabajar con equipos, teníamos las dinámicas presenciales, teníamos tablero físico y en el 2020, a partir de la pandemia, tuvimos que empezar a generar híbridos porque había gente que sí podía estar presencial, gente que tenía que estar en casa. Entonces, el tener la sensibilidad y la empatía para entender que en el 2020 la gente tenía miedo, más allá de las limitaciones tecnológicas, tenían miedo, y comprender que el valor que damos como coach no es únicamente o exclusivamente el lograr objetivos, sino también trabajar con seres humanos, entenderlos y ayudarlos a que superen sus propias limitaciones. Y la verdad, el miedo a partir del 2020 fue una gran limitación para toda la gente y obviamente en primera línea nosotros con los equipos. Entonces,
personalmente en mí cambió la empatía de pensar que no puedo forzar a todos a que tengan la misma dinámica o el mismo ritmo, y entender que la velocidad del ritmo o la participación del más lento, o por decirlo de alguna manera, o el con mayores limitantes tecnológicas o por miedo, es la velocidad que iba a tener el equipo. Entonces, entender eso, comprender eso es un gran cambio, y eso creo que es parte de lo que en mí ha cambiado desde el 2020. Adicional, y pensando en que trabajamos como coach, o la mayoría de ustedes, no lo sé si al día de hoy son coach de equipos o no, o les gustaría hacerlos. No sé si alguno de ustedes quiera compartir qué ha visto, qué ha vivido, qué experiencia ha tenido, qué cambió en el coaching específicamente desde que inició la pandemia. ¿Qué cambió en el coaching? ¿Qué han visto? ¿Cómo han vivido el coaching desde que inició la pandemia hasta este momento? ¿Alguien quiere compartirme su experiencia, por favor? Bueno, desde mi experiencia creo que la comunicación es uno de los puntos de mayor reto desde que inició la pandemia, porque cuando estamos haciendo coaching estamos apoyando a equipos a entender algunos términos o algunas técnicas que muchas veces nosotros utilizamos antes de pandemia, herramientas que son tangibles, ¿no? De ir a una sala y de comunicarnos, de verlos frente a frente, de explicarles y de estar ahí. Y ahora con el reto que todo es virtual, el encontrar, virtualizar estas herramientas como son nuestros post-its o como son nuestras dinámicas, para mí sí fue un gran reto, y sobre todo la comunicación, ¿no? El encontrar a un grupo de personas, tal vez en levantarme e ir con ese grupo de personas y transmitir ese mensaje, ahora transformar esta comunicación en un chat en donde a veces no sabes si te leyeron, si no te leyeron, y a veces no comentan nada, y a veces dices, hay dudas, ¿no? Eso para mí es una de las cosas que más me he enfrentado, ¿no? La comunicación, en que ha sido un poquito más difícil, ¿no? En este término de el coaching ahora remoto. Muchas gracias. ¿Alguien más? Gracias. Sí, tenemos la siguiente participación de Gustavo Gassman. Si quisieras habilitar tu micrófono, Gustavo. Ahí está, gracias chicos. En mi caso, yo empecé con todo lo que tiene que ver con la parte de coaching de equipos dentro de una organización conjunto con la pandemia. Mi experiencia es dentro de la pandemia, pero sí puedo identificar claramente que hay algo que tiene que ver con la conexión y la comunicación no verbal, que eso generó muchas distorsiones en las actividades con los equipos. Desde la virtualidad es muy difícil buscar la sintonización entre lo que dice y lo que está haciendo con el cuerpo y lo que se está sintiendo, y eso dificulta mucho, y además que las mismas personas, no todos tienen la misma predisposición en la virtualidad que en la cuestión física, y creo que la parte virtual más que nada afectó mucho la sinergia, la conexión y la comunicación no verbal en los equipos, en mi caso. Gracias. Muchas gracias. ¿Alguien más? Claro, la siguiente participación, Alden Martín, si quisieras habilitar el micrófono. Muchísimas gracias. Hola, buenas tardes. Bueno, yo voy a hablar sobre, en particular, todo lo que me ha tocado vivir como home office, de interacción. Yo creo que desde mi punto de vista son válidas todas los comentarios que he escuchado. Y sí, es algo muy importante, ¿no? Porque todas las personas que integramos un equipo nos hemos tenido que abrir un poco más, hemos tenido que tener un poquito más de empatía, hemos tenido que acercarnos más a nuestro, como equipo, para realmente formar un equipo y saber que el elemento o el proceso ahora sí que más elemental es la comunicación, ¿no? El saber entender, el escuchar, el comprender y el poder establecer ahora sí realmente un equipo con todos los integrantes para poder llegar a un objetivo, ¿no? Entendiendo, abriendo más nuestra mente y siendo más empáticos con las situaciones de todos los niveles, tanto a nivel perfil como a nivel de conocimientos de negocio y técnicos, ¿no?
como que ahí ha habido un poco más de apertura para poder realizar más una integración de equipo y poder lograr los objetivos. Yo creo que todavía hay muchas cuestiones ahí por muchas áreas de oportunidad, porque es para todos, porque esta nueva forma de trabajar remota nos está obligando a acercarnos más como equipo para lograr los objetivos. Muchas gracias, Martín. Pues sí, muchas gracias a todos por compartir su experiencia. Y ya una pregunta final es nada más pensar en qué pasó con los equipos. ¿Cómo era la interacción? Por favor, siéntanse libres de participar. ¿Cómo era la interacción antes del 2020 con los equipos? Un ejemplo rápido, alguien que quiera comentar. Pues antes tenías la interacción físicamente, ¿Qué o más? sea, de frente a frente y podías ver las reacciones que podría tener la otra persona cuando tú estarías comunicando con ella. Así es, muchas gracias. ¿Qué pasó con los equipos o cómo funciona? Porque, perdónenme si pongo que durante y lo sigo viendo en sentido actual, porque la verdad es que la pandemia no ha terminado y no sabemos cuándo termine. Entonces, sí me gustaría que alguien compartiera un comentario sobre qué pasó, qué está pasando con los equipos o cómo está funcionando con los equipos la comunicación en estos momentos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo creo que, bueno, al menos en lo que es mi experiencia, se ha creado un poco más de flexibilidad en los equipos. ¿Por qué? Porque cuando se manejaba un ambiente 100% de oficina, a lo mejor si yo tenía una eventualidad en la cual tenía que llevar a mi hijo al médico, pues tenía que buscar a las personas que me pudieran apoyar a llevarlo, ¿no? Y actualmente, bueno, pues yo mismo puedo llevar a mi hijo al médico porque el equipo con el que yo trabajo, pues tengo la seguridad de que ellos están apoyándome cuando yo estoy ausente y viceversa, ¿no? Si ellos tienen que salir por algún momento o tienen algún tema que no les permite conectarse, pues simplemente me lo hacen saber y se les da la posibilidad de atender sus actividades, ¿no? Así es, muchas gracias. ¿Y qué creen que va a pasar después con los equipos? ¿Qué limitantes creen que existirán? ¿Existirá alguna limitante más adelante? Violeta, si quisieras compartirnos tu opinión. Hola, buenas noches a todos. Claro que existirán varias limitantes, principalmente porque ya nos acostumbramos a home office, a administrar nuestros tiempos, administrar nuestras actividades y regresar a una oficina, a un tiempo de oficina. Esa es una limitante en cuestión de motivación, en cuestión de trabajo, hasta de actividad, ¿no? Porque no es lo mismo que yo inicie mis actividades en home office a las 8 de la mañana, a que a las 8 de la mañana tenga que estar en oficina y el traslado me tenga que provocar que me pare 2-3 horas antes, ¿no? Otra limitante sería, yo creo que también la comunicación con el equipo, porque ahorita en corto, pues por un medio de un chat o algo, comunicarte con tu compañero, tu líder, bueno, quien sea, y siento que en oficina, como estás confiado de que estás en físico, agarras y lo buscas y a lo mejor no está, o dices para después, no sé, creo que esas son las limitantes principales de que uno ya se acostumbró al home office y si regresamos nuevamente a oficina, las cosas cambiarían, no sé. Muchas gracias. Tenemos dos manitas más levantadas. Alberto Campa, si quisieras deshabilitar el micrófono. Gracias. ¿Qué tal? Buenas noches. Yo veo dos circunstancias. Uno, la comunicación ha aumentado. Tenemos más la necesidad de estar hablando con la gente, de estar reportando lo que estamos haciendo. Y por el otro lado, también es el hecho de que podemos administrar nuestros tiempos, nuestras actividades. No gastamos tiempos en tanto traslado de casa a trabajo, casa. Entonces nos permite tener una mejor convivencia, pero yo creo que actualmente y a futuro también viene el hecho de que tanto tiempo de estar encerrado en casa
te empieza a causar cierto estrago, ¿no? Y también creo que ya los modelos híbridos ahorita de por lo menos ir 1 o 2 veces a la semana a las oficinas, y también así como que estás teniendo un nuevo ritmo de trabajo. Perfecto, gracias Alberto. Pues sí, les agradezco a todos por sus participaciones y la idea de visualizar el antes, el durante y el después desde una perspectiva de coaching es la adaptación al cambio. Si nosotros podemos y tenemos la capacidad de adaptarnos al cambio, podemos lograr eso en nuestros equipos. Si desde nosotros ya existe una limitación para adaptarnos a los cambios continuos, entonces va a ser más complejo poder fomentar en el equipo esa adaptación al cambio. Y si estamos hablando, porque parte de todo esto también tiene que ver con agilidad, si estamos hablando de agilidad, pues lo principal es que el cambio es constante. ¿De acuerdo? Pues bien. ¿Qué esperar? ¿Qué pueden esperar ustedes de esta charla? 2 cosas fundamentales. La una es poder identificar, no sé si yo le llamo pautas, como ustedes los quieran llamar, ciertos tips o ciertas cosas que nos podrían permitir mejorar nuestro coaching de equipos. Las limitantes que hoy en día tenemos. Por ejemplo, en las sesiones virtuales hoy en día, ¿qué es lo principal? Distractores. Que si están en el celular, que si les llegó un correo, que si están en la casa y tienen algo en lo que... O sea, siempre vamos a tener como una dificultad en las sesiones virtuales o en las sesiones híbridas, como quiera, porque como lo manejamos a través del computador o del celular, hay formas todo el tiempo para que las personas que están del otro lado se distraigan. Entonces, ahora mismo no los puedo ver, entonces no sé si todos están 100% enfocados en esto o están checando el celular, porque puede pasar. Entonces, parte de esta charla es poder identificar ciertas cosas que podrían dificultar el coaching y qué es en lo que tendríamos que trabajar o que tendríamos que ponerles foco para poder lograr nuestro objetivo. Nuevamente, aparte de los distractores, tenemos las limitantes tecnológicas, porque en sesiones virtuales pedimos que la gente prenda sus cámaras y a veces la tecnología, el internet, lo que ustedes quieran, no permite que todo el mundo pueda prender su cámara. Entonces, esas cosas con las que hoy en día luchamos, por decirlo de alguna manera, debemos identificarlas y ver cómo manejarlas para que no sean un impedimento y las podamos resolver para lograr los objetivos con los equipos. La otra parte de esta charla es compartir experiencias, es parte de lo que están haciendo y les agradezco mucho por su apertura de comentar sus experiencias, sus impresiones, su sentir respecto al coaching. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el contenido que vamos a ver durante esta hora que nos queda de sesión? Es qué es y qué no es el coaching de equipos, aparte de comenzar por conocer a las personas, formar al equipo, generar cadencia, qué considerar en una sesión virtual. Vamos a cerrar con algunas conclusiones y pues después vamos a ver qué comentarios surgen al final. Listo, pues entonces comenzamos. ¿Qué es y qué no es el coaching de equipos? Les pido por favor que en la medida de sus posibilidades, no sé si están desde un computador, desde su celular, puedan acceder a ese código QR que está en la pantalla y elijan una respuesta a la pregunta que les puse ahí, que es específicamente, ¿qué es para ustedes el coaching de equipos? Votaron por acompañar al equipo en el logro de sus objetivos, potenciar las capacidades del equipo y fomentar en el equipo la mejora continua. De entrada, agradezco mucho esas respuestas. Espero que no les haya sido muy difícil elegir esas respuestas. Les agradezco mucho porque estamos en el camino correcto. Entonces, continuando con la presentación, ¿qué es el coaching y qué no es el coaching? Desde mi perspectiva, en mi experiencia como coach, siéntanse libres de estar en desacuerdo conmigo. Desde mi experiencia y lo que les quiero compartir, para mí el coaching es acompañar al equipo en el descubrimiento de su potencial, que es prácticamente lo que veíamos una de las respuestas, que es potenciar al equipo, ayudar al equipo a ver desde otras perspectivas. A veces en el día a día los equipos solo piensan en una solución, en algo, por la experiencia o por la escuela que ya traen. La idea del coach es poderles mostrar o ayudarles a ver otras perspectivas para que puedan aprender, crecer
y sobre todo tengan las facilidades de lograr sus objetivos. Finalmente, fortalecer los roles de cada individuo en un equipo. Acuérdense que en todos los equipos cada miembro tiene un rol o cumple o desempeña unas funciones específicas. Entonces, para mí el coaching de equipos es eso, poder fortalecer los roles de cada individuo en el equipo. ¿De acuerdo? ¿Qué no es coaching de equipos? Aportar ideas propias o exponer sus propios juicios. Suele pasar se confunde el coaching en guiar a la gente con decirles qué hacer y cómo hacerlo. Dar soluciones o decir qué hacer y qué no hacer. Y finalmente confunden, o no sé si les ha pasado, que creen que el coach está ahí solo para como ser el animador del equipo y generar dinámicas o generar actividades de integración. No, el coaching es mucho más que eso. El objetivo del coaching de equipos o la razón de ser del coaching de equipos es poder acompañar a los equipos en el logro de sus metas, considerando el ayudarlos a potenciar sus capacidades para que puedan eficientar los resultados. Probablemente los grupos de personas o los equipos puedan lograr de diferentes maneras los resultados. El punto del coach es guiarlos o apoyarlos o acompañarlos para que logren esos resultados de una manera mucho más eficiente. E incluso pensando ya en un nivel de autogestión del equipo, que no haya alguien que les diga cómo hacer ni por dónde ir, sino que el equipo pueda autogestionarse y pueda lograr sus objetivos por ellos mismos. ¿De acuerdo? Bueno, ¿aquí alguna duda antes de continuar? Va. Seguiremos entonces. Conocer a las personas. Cuando ustedes llegan, los que tienen experiencia con equipos, cuando ustedes reciben les dicen, bueno, este es el equipo que vas a coachar, por ejemplo. La realidad es que no todos son equipos desde el inicio y ustedes lo saben. O sea, es un grupo de personas a los que los juntaron para que cumplan un objetivo, para que logren una meta. Entonces, lo primero que tendríamos que hacer como coach o que debemos hacer como coach es conocer a las personas que están formando ese grupo. ¿De acuerdo? ¿Cómo hacerlo? A ver, todos los grupos de personas se forman o se unen o se reúnen por un propósito en común. Si es un grupo de arquitectos que deciden formar un equipo de diseño o de desarrollo de una urbanización, no lo sé. Todas las personas se juntan por un propósito en común. Entonces, la idea es, primero que nada, que nosotros como coach conozcamos para qué fue creado el equipo. No sé la experiencia de ustedes, pueden tener experiencia coachando equipos de desarrollo de software. Sin embargo, el coaching de equipos se da a todo nivel. Entonces, puede ser un equipo de UX, o puede ser un equipo de marketing, de mercadeo, puede ser un equipo incluso en un hospital, al equipo de emergencia. O sea, cuando hablamos de coaching de equipos, hablamos de cualquier tipo de equipos. Entonces, cuando decimos conocer el propósito para que fue creado el equipo, es que primero que nada nosotros tenemos que tener claro por qué ese equipo fue reunido, por qué se armó, cuál es el propósito de su existencia. Y también, además de nosotros poder identificarlo, tenemos que estar seguros y garantizar que el equipo sepa cuál es su propósito, cuál es la razón de su existencia. Adicional a eso, punto número 1, adicional a eso, vamos, ahora sí, ya sabemos cuál es el propósito del equipo. ¿Qué más sigue? Ok, ahora sí, se formó o se unieron por un propósito en común. Sin embargo, van a tener objetivos que cumplir. Entonces, la idea es, ahora sí, identificar cuáles son esos objetivos que tienen que lograr. ¿De acuerdo? Y también, además de esos objetivos, ¿cuál es el tiempo que tienen para esos objetivos? Les doy un ejemplo. Si hablamos, bueno, los que tengan experiencia con marcos de agilidad, por ejemplo, Scrum, el marco de trabajo Scrum dentro de la metodología de agilidad son periodos de tiempo. O sea, hace que el equipo se enfoque y desarrolle o dé resultados en periodos de tiempo. Entonces, por ejemplo, hablando de objetivos del equipo, es que si de aquí estamos 31 de agosto, que si el día de hoy recibimos un equipo,
saber cuáles son sus objetivos de aquí a que se termine el mes de septiembre o que se termine el tercer trimestre del año, o cuál es su objetivo de aquí a que se termine el año. Lo estoy dando como un ejemplo, no necesariamente es así. A veces son objetivos que tienen que ser en 15 días, una semana, no lo sé. Ya dependerá de los objetivos que tenga el equipo. Entonces, como coach, nuestra responsabilidad es conocer e identificar los objetivos o qué es lo que debe lograr el equipo y en qué tiempo lo debe hacer, porque de eso va a depender que nosotros podamos guiar al equipo y saber cuánto tiempo tenemos para desarrollarlo, ¿de acuerdo? Y para apoyarlos en el cumplimiento de estos objetivos. Adicional a eso, ya conocemos por qué existe el equipo, este grupo de personas. Ya sabemos cuáles son los objetivos y el tiempo que tienen para cumplirlos. Entonces, ¿ahora qué necesitamos? Saber el estado del equipo, conocer su situación inicial. Es decir, si el equipo es un equipo de marketing que tiene que sacar una campaña hasta, bueno, se viene en México el Buen Fin en noviembre, ¿ok? Una campaña de marketing para Buen Fin. Tenemos que septiembre y octubre, porque ya para noviembre tendría que estar todo listo para que el equipo para que en Buen Fin estén listas las campañas. Entonces, tenemos 2 meses. ¿Cómo están los equipos? Si se tiene que hacer una campaña, ¿qué tipo de campaña es? Ok, las personas que tenemos, el skill de cada uno de los miembros del equipo, ¿cumple con las características que se requiere para poder lograr estos objetivos? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Primero, ¿cuántas personas tenemos en el grupo? ¿Qué roles vamos a necesitar o qué roles ya están definidos en el equipo? Porque a veces, también como coach, podemos llegar a equipos que ya están formados, que ya tienen sus roles y ya tienen una dinámica. Entonces, identificar qué roles hay en este equipo y cuál es el nivel de cada persona en ese rol. Entonces, por ejemplo, si una de las personas tiene que ser el que le haga un benchmarking, la pregunta sería, ¿el skill de la persona le va a permitir hacer eso o qué skill va a necesitar esta persona para para apoyar en esa parte del objetivo? Entonces, estado de situación inicial, como quieran llamarlo, es conocer cuántas personas tengo, qué roles deben cumplir cada una de esas personas y adicional, en qué nivel están respecto a ese rol. Para poder entonces definir si necesito que estén en un nivel senior para que puedan lograr la campaña para Buen Fin, debería yo saber en este momento en qué punto de seniority están, a qué punto de seniority los tengo que llevar para que ellos puedan lograr la campaña de Buen Fin. ¿Aquí alguna duda, chicos, chicas? Todo bien. Perfecto. Perfecto. Avancemos entonces. Ahora sí, ya que conocemos al grupo y ya sabemos la situación inicial del grupo, entonces ahora sí los vamos a encaminar a que lleguen a ser un equipo. Porque por eso somos coach de equipos. Entonces, ¿qué necesitamos? Pues a ver, tenemos un grupo de personas. Imagínense, yo no sé mucho de fútbol, voy a hacer un ejercicio rápido porque me parece muy interesante. Tenemos un equipo, un grupo de 11 personas, ya cada uno tiene un rol. El rol de arquero, el rol de defensa, el de delantero, bueno, no sé qué otros roles haya en un equipo de fútbol, pero más o menos esos son los que recuerdo. Si los lanzamos a un partido, así de ya, vayan y jueguen, así nomás, o sea, de hola, buenos días, ¿cómo están? Tú eres arquero, tú eres delantero, tú eres defensa, tú eres no sé qué, ya vayan a jugar. ¿Qué va a pasar con el equipo? Mínimo goleada, a menos que ese arquero sea tan bueno que no deje pasar ni una. Entonces, ¿cuál es la idea de generar primero valores en el equipo? Que el equipo sepa cuáles van a ser esos valores en los que como equipo se van a mantener. Ejemplo, valores como transparencia, ser siempre, que cada miembro del equipo sea siempre transparente en la información, en los resultados, en el avance, en el trabajo que realiza. No sé, respeto básico. Sin embargo, a veces es necesario trabajar con el equipo en que definan ese valor y cómo trabajen en ese valor para que minimizar las fricciones, minimizar los problemas internos.
¿De acuerdo? Cuando me refiero a valores es a eso, o sea, ¿qué es lo mínimo de la conducta que va a tener que demostrar cada uno como parte de ese equipo? Y como coach, vamos a facilitar y acompañar a este grupo de personas a que definan esos valores. Y un consejo aquí, no es solo que digan, los valores de este equipo van a ser respeto y transparencia. No. El equipo tiene que definir el concepto que todos concuerdan para la palabra respeto, para la palabra transparencia, para la palabra honestidad, para la palabra puntualidad, porque la puntualidad también puede ser considerada como un valor. ¿De acuerdo? Entonces, además de acompañarlos en que identifiquen o que definan cuáles son los valores que va a regir a este equipo en particular, también es que definan el concepto de cada uno de estos valores para que todos tengan claridad y no haya confusiones ni ambigüedad. ¿De acuerdo? Luego, ahora sí que ya sabemos cuál va a ser nuestro parámetro de conducta, cuáles van a ser esos acuerdos de trabajo. Por ejemplo, no sé, se me ocurre un acuerdo de trabajo que puede ser que se respete la opinión o que no se juzgue los comentarios o la participación de las personas. O algo tan simple como que todas las reuniones del equipo comiencen puntuales y terminen puntuales. Otro que se me ocurre y que personalmente me gusta mucho fomentar en los equipos es que en las reuniones cero tecnología. Obviamente, pues si es por Zoom, ni modo que cero tecnología y apague la computadora, ¿no? Me refiero a otra cosa que los pueda distraer, si estamos en remoto, pues a ver, todos están en computadora o tienen celulares, no estén chateando, no estén usando la tecnología. Y si estamos presenciales, pues cero tecnología, guarden sus celulares y si reciben una llamada, acuerdo de trabajo, reciben una llamada, por favor, se ponen mute, pausa, lo que sea, atienden la llamada, regresan, o si estamos presenciales, salen de la sala, atienden la llamada y regresan, porque es absurdo prohibir a la gente que conteste, puede ser una llamada muy relevante y tampoco podemos prohibirles que contesten. Sin embargo, para no generar distracción ni ruido en el entorno en el que estemos trabajando si tienes que contestar una llamada, atiéndela aparte. Entonces, esos son como los acuerdos de trabajo. Puede parecer muy básico o puede parecer, porque suele pasar, a veces a los equipos les parece tan básico decirles, pues definan acuerdos de trabajo. Sin embargo, en el día a día y sobre todo en estos equipos que tienen una comunicación o una interacción híbrida o presencial o todos por Zoom, todos presencial, tener acuerdos de trabajo o reglas de juego claras minimiza las fricciones y les garantizo que les va a ayudar para generar sincronía en el equipo. Luego de que ya tenemos como mi esquema o mis reglas de juego o digamos que las líneas de la cancha de fútbol, las líneas de juego ya dibujadas, entonces ya va a ser fácil saber cómo y por dónde me puedo mover. Ahora sí, como yo hice como coach al inicio, analicé al equipo y definí, este es el nivel del equipo en este momento, entonces, ¿qué sigue como coach? Ok, ahora, ¿hacia dónde los tengo que llevar? ¿Cuál va a ser ese plan de crecimiento que voy a trabajar con cada uno, con todo el equipo, para que lleguen al nivel que se necesita y puedan cumplir su propósito de existir? ¿De acuerdo? Entonces, a partir del análisis que hicimos en el conocer a las personas, planteamos un plan de crecimiento que sea evolutivo, que lo podamos ir midiendo cada cierto tiempo, cómo avanza la evolución. Recuerden que estamos trabajando con personas y entonces cada persona tiene un ritmo de crecimiento, de evolución, de aprendizaje diferente. Entonces tiene que ser un plan de crecimiento que permita medirlo por fases o medirlo por partes o no esperar de aquí. Si planteo un plan de crecimiento a 2 meses, no esperar a medir de aquí a 2 meses cómo nos fue, porque perdimos 2 meses importantísimos para poder hacer ajustes o mejoras en ese plan. Finalmente, capacitación. ¿Cómo crezco a un equipo si no lo formo, si no lo capacito? No sé si hay alguien que tiene alguna duda o comentario. Escucho que alguien quiere hablar. Bueno. Todo bien, miren.
Gracias. Entonces, vamos con la parte de la capacitación. Hay que formar al equipo. Ya hablando en transformación digital, que es lo que hoy en día todas las empresas buscan, pues hay temas como la agilidad, marcos de trabajo, e incluso, ojo con esto, el coach no genera formación o crecimiento solo a nivel habilidades duras o hard skills, sino también soft skills. Hay capacitaciones capacitaciones que el coach debe generar a nivel de soft skills, porque a la persona se le crece de manera integral, no solo como no solo como desarrollador, no solo como arquitecto, como personas, es integral el crecimiento, ¿de acuerdo? Bueno, hasta aquí, en esta parte, ¿alguien tiene alguna duda, comentario, algo que quiera compartir de alguna experiencia con respecto a lo que estamos viendo hasta este momento? ¿Se podría dar digamos, el crecimiento integral en un equipo, por ejemplo, de tecnología en el que, pues digamos que la parte que más nos impacta son los conocimientos técnicos, es decir, que tengan a lo mejor una capacitación en ciertas tecnologías que se requieren o algo así? Y, o sea, ¿cómo sería una capacitación integral? Es decir, ¿de qué otra manera se podría como complementar las habilidades del colaborador o del miembro del equipo? Pues fíjate que para temas de capacitación tecnológica o específicamente hard skills, que son específicamente de una profesión o de una carrera o de una especialidad de una persona, primero que nada, lo ideal es apoyarse con el área de recursos humanos en una empresa o de capital humano en una empresa. ¿Para qué? Porque hay capacitaciones, generalmente las capacitaciones que tienen que ver con especialidad y sobre todo tecnológicas suelen tener un costo. Entonces, la idea es manejarlo a través de, si estamos hablando de equipos de desarrollo, tiene que haber un director de sistemas. Entonces, como coach podemos acercarnos y podemos proponer al director del área de sistemas que genere capacitaciones de ciertas especialidades. Dígase, hablando de desarrollo de software, puede ser Java, .NET, o si estamos hablando de UX, no sé, de la tecnología que se requiera que el equipo se capacite. ¿Ok? Es parte del plan de crecimiento del equipo. Si necesitamos necesitamos expertos en .NET para un desarrollo de software y el equipo es junior, entonces parte de nuestro plan de crecimiento tiene que ser identificar qué les hace falta, o sea, ir con las personas responsables, porque nosotros no podemos capacitarlos en esos temas, o sea, como coach no, y buscar. Por eso era la parte de ayudar, acompañar y fomentar, porque nosotros debemos ir a buscar quién les pueda dar esa facilidad para que ellos puedan capacitarse y crecer tecnológicamente. Eso a nivel, si lo queremos hacer muy formal con una dirección de sistemas, con una área de capital humano. Integral sería adicional a eso, que los chicos van a ser senior en .NET. Si no saben comunicarse, si no saben presentar sus desarrollos, hablar en público, pues lo que se van a hacer, sí van a ser muy buenos en desarrollo, pero de su computador no van a salir. Entonces, por eso es que cuando yo les digo que es una formación integral, sí, los capacito en hard skills, de que tienes que ser senior en Java, en .NET, en lo que sea. Adicional a eso, necesitas habilidades como hablado en público, porque cuando termines tu desarrollo vas a tener que presentarlo a los sponsors, stakeholders, lo que ustedes digan. Entonces, tiene que poder desenvolverse y hablar en público, tiene que poder tener una comunicación efectiva, es decir, verbal, visual, escrita, para que pueda colaborar con el resto de su equipo e incluso con otras áreas de las que tenga dependencia para que se le facilite la gestión. Pasa mucho que era parte de lo que yo les decía, que a veces los equipos creen que esto es muy básico, porque dicen, no, pues yo ¿para qué quiero una capacitación de hablado en público? Si yo lo que hago es desarrollar, tirar código. No, porque en algún punto vas a tener que terminar el producto que estás desarrollando y presentarlo. Y si no puedes, o si tu lenguaje se limita a
variables y lenguaje de desarrollo de software, no vas a poder explicarlo, no vas a poder vender el producto que estás haciendo y vas a perder oportunidades de que lo que estás desarrollando se vea y dé el resultado que estás esperando. Entonces, cuando hablo de desarrollo integral, hablo de hard skills y soft skills. ¿De acuerdo? No sé si respondí a tu pregunta. Sí, nada más que considero que ahí hay como un factor muy importante que tiene que ver también el hecho de que se tenga el interés, ¿no? Y que se tenga la motivación de realizar ese tipo de capacitaciones, ¿no? Porque precisamente en el ámbito tecnológico, pues como mencionabas, ¿no? Un desarrollador siempre va a enfocarse a que, es que yo quiero desarrollar y no me importa nada más, ¿no? Entonces, ¿cómo dar esa motivación para que se puedan llevar a cabo esas capacitaciones? Porque a lo mejor el área de recursos humanos, pues sí nos apoya y dice, ahora, ok, yo les puedo brindar esas capacitaciones, ¿no? Pero ¿cómo motivar al personal a que quiera tomarlas y quiera crecer en ese sentido también, ¿no? Pues fíjate, a veces la motivación debe ser intrínseca. ¿En qué sentido? ¿Cómo desarrollamos motivación intrínseca? ¿Cómo logramos que la gente, cómo lograr que alguien quiera cambiar en algo que no sabe que necesita cambiar? ¿O cómo lograr que alguien cambie en algo que no tiene idea que puede mejorar? Entonces, como hasta este momento, porque no teníamos la virtualidad y las facilidades que hoy en día te puedes conectar con N,000 personas en porque los equipos o la necesidad del equipo de la transformación digital nos está empujando hacia allá. Yo fui desarrolladora de software hace muchos años y efectivamente uno pasa todo el día desarrollando, generando código. Sin embargo, si no los probamos, si no les mostramos que hay algo más allá que salir del computador, no lo van a hacer. Entonces, mi sugerencia es, si es parte de un equipo en el que tiene que empezar a autogestionarse, pues tiene que hacer las cosas. O sea, no se trata de forzarlo a que aprenda, se trata de mostrarle que necesita capacitarse en algo. Haciendo que empiece a presentar, a ver, esto es lo que desarrollaste ahora, ve con el sponsor, ve con el product owner, ve con el stakeholder, muéstrale, preséntale el desarrollo me voy a meter un poquito al marco de Scrum, ¿no? O de la agilidad. Tienes una review, a ver, muestra lo que construiste en este periodo de tiempo. Entonces, cuando se enfrentan a nuevos retos, se dan cuenta de que algo les hace falta. ¿De acuerdo? Entonces, mi sugerencia es, hagan que la gente vea que necesita algo. No les estoy diciendo que los avienten a los pobrecitos de allá, que se ahoguen, no. Con una supervisión, o sea, guiándolos, pero que vivan el reto para que se den cuenta que necesitan aprender algo. Tenemos dos preguntas más. Luis Castro, si quisieras habilitarlo. Para mí es rapidísimo la duda que tengo. Un servidor, ya tengo 30 años trabajando en el medio y me ha tocado ver la evolución, ¿no? De la parte no solamente tecnológica, sino de enseñanza. Y ahorita en los temas de virtualización, a mí el tema de coachar tiene que ver mucho en cómo transmitimos la pedagogía y el aprendizaje. Ahora, justamente quería saber tu opinión sobre los tipos de aprendizaje. Tú sabes que ahorita que nos decías es que a lo mejor alguien está viendo el celular o está viendo otra cosa o está leyendo o está escuchando. Ahí, en mi experiencia, ¿no? Los tipos de aprendizaje, alguien puede ser más auditivo o visual o kinestésico. ¿Cómo es que la virtualización va a enfrentar ese reto, ¿no? ¿Cómo hacer que la gente esté tomándote atención en un entorno virtual o que esté captando justamente la idea que tú quieres hacer para que transmitas bien ese coaching? Muchas gracias, Luis. Pues fíjate, efectivamente hay tres tipos de personas, las kinestésicas, las visuales y las auditivas. Completamente de acuerdo contigo. Ahora, debemos identificar eso en el equipo en el que estamos, porque puede ser que tengas algunas personas visuales, otras auditivas, otras kinestésicas. Entonces, cuando tú generas sesiones o te refieres o trabajas con el equipo, tienes que tener identificado eso. Es, por supuesto, fácil decirlo y un poco complejo implementarlo, porque si haces una presentación y tienes a alguien que es
visual y tienes otro que es auditivo y luego tienes otro que es, y entonces tienes que si le vas a poner 2 líneas para que no haya mucho texto, porque no sé qué, o sea, tienes que jugar. Probablemente al 100% del tiempo no vas a tener el 100% de la gente concentrada o enfocada. Sin embargo, tú tienes que jugar con lo que estás viendo, lo que te es posible ver, porque también estamos un poco impedidos del tema de poder ver la cara, los gestos de la gente, porque no todo el mundo prende las cámaras, etcétera. Entonces, efectivamente, bajo todos esos impedimentos, lo que a nosotros nos toca hacer es, primero, si la mayor parte de la gente está con la cámara apagada, ¿cómo generas, cómo logras hacerlos participar o que te presten atención? Dedocracia. ¿Sabes? Como yo le digo, haces participaciones al azar. A ver, Juanito, ¿qué opinas de esto que acabamos de ver? O Luisito, ¿qué idea tienes de este tema? Y así al azar. Y entonces generas que si bien se perdieron en algún momento porque se distrajeron con algo más, en ese momento captan la atención. ¿Alguien tiene alguna otra duda de lo que estábamos viendo, de lo que conversamos respecto a los acuerdos, a los valores, a la capacitación del equipo? Cuéntanos, Eduardo. Como comentario importante de lo que mencionabas, estimada, era de cómo involucrar o cómo hacer que uno de nuestros chicos o todo nuestro equipo tenga la motivación, ¿no? Considero que es importante el poder jugar la labor de liderazgo ya ahí, porque prácticamente lo que se tiene que hacer es abrir el panorama de cada uno de nuestras manos o de nuestros integrantes del equipo, para que así mismo ellos se puedan adentrar poco a poco, no de manera forzada, sino dándoles las claves necesarias para que ellos digan, ¿sabes qué? Ah, mira, ok, sí, veo esto, le entro, ¿no? Me aviento a tomar el reto en conjunto con ustedes para poder lograr nuestros objetivos, ya sea a corto o largo plazo. Gracias, Eduardo. Efectivamente, tiene mucho que ver con el querer, Luis, que tú comentabas. La verdad es que como coach no podemos ir más allá de lo que la gente o las personas quieran llegar. Es la verdad. Entonces, porque nuestra labor es fomentar que ellos crezcan. No podemos garantizar que van a crecer si en ellos no está crecer. Entonces, por eso es parte de motivar a la gente, como decía Eduardo, generar esa curiosidad o ese deseo ¿de acuerdo? Sin embargo, tenemos que ser conscientes de que nuestra limitación son las personas, las mismas personas, ya sea porque no quieren o porque no les interesa. ¿Va? La siguiente parte es generar cadencia. Pues bueno, a ver, no se trata de que nosotros como coach vamos a agendar todas las sesiones o las ceremonias o los eventos del equipo. Sin embargo, sí tenemos que generar una cadencia. ¿En qué sentido? Pues tenemos que lograr que, si estamos hablando ya de un equipo que está en formación, que tiene que tener una cadencia para lograr un objetivo, entonces lo que nosotros podemos hacer es garantizar que si se tiene que hacer agendas de trabajo, sesiones, dependiendo de cómo estamos trabajando con el equipo, en la agilidad, pues tienes marcos de trabajo y en esos marcos hay eventos o ceremonias que tienes que llevar. Entonces, como coach, lo que sí tenemos que hacer es garantizar que se genere. No lo vamos a hacer nosotros. Bueno, probablemente, miren, a veces el ser coach o a veces el concepto de coach se limita demasiado, la verdad. En mi experiencia con equipos, la verdad yo me he puesto diferente sombrerito, dependiendo de la necesidad. He sido facilitadora. He hecho de Scrum Master y a mucha honra, señores. Si tengo que Scrum Masterizar, lo hago. ¿Por qué? Porque si el objetivo es que el equipo crezca, ¿por qué yo como coach me tengo que limitar? Si yo forzo que la situación o busco lograr potenciar un equipo, ¿por qué yo no me puedo potenciar? Entonces sí, yo he llevado ceremonias, he facilitado eventos, he hecho coaching individual con los equipos, o sea, el rol o el sombrerito que me tenga que poner, me lo pongo. ¿Por qué? Porque tengo esa facilidad en este momento. Sin embargo, no significa que todo el mundo lo haga. Como al inicio, en la primera parte, cuando hablábamos de
compartir experiencias, había una parte en la que decía, no lo leí porque pues, ya estaba ahí para que lo iba a repetir. Cada coach tiene su estilo. Entonces, no les digo que mañana vayan ustedes a Scrum Masterizar a un equipo. No. Ustedes van a tener que jugar el rol que consideren o ponerse el sombrerito que convenga para la situación que necesiten. ¿De acuerdo? ¿Y saben qué resultado tengo yo cuando hago esas cosas? Que el equipo se predispone mejor a trabajar, porque ven que uno se ensucia las manos. Y es la verdad. O sea, como les digo, eso es muy mi estilo. Ya depende de cada uno de ustedes. Entonces, ¿cómo generamos cadencia? Primero, garantizando que los eventos, las sesiones o las reuniones que se tengan que dar se den. ¿Cómo lo hacemos? Pues primero, planificando con el equipo. Eso sí, como coach, no pueden llegar a directivos a decir esto se hace así, así, así. No, es todo en consenso con el equipo. De, a ver, se tienen que establecer estos eventos, esta es la dinámica, ¿están de acuerdo? ¿Qué piensan? Así. Se definen las sesiones y se garantiza que se agenden. Adicional a eso, hay que generar información. A ver, ¿cómo sabemos que un equipo evoluciona si no lo medimos? Hay una frase que me imagino que la mayor parte de ustedes la ha escuchado, que es lo que no mides, no gestionas, no mejoras. Entonces, si quiero yo llevar a un equipo a que sea de alto rendimiento, lo tengo que medir. Sí, probablemente yo no tenga que estar todos los días generando las métricas. Sí puedo generar la forma o buscar la forma en que se genere esa información y yo poderlas analizar y poder tomar acciones. ¿De acuerdo? Y finalmente, algo que yo personalmente creo que es relevante con un equipo es hacer coaching individual. Sin embargo, ojo con esto. El coaching individual difiere un poco del coaching de equipos. Aunque trabajamos con personas, el coaching individual es un poco más, muchísimo más enfocado, muchísimo más a cosas puntuales y trabajas muy de cerca con la gente. Entonces hay que tener cuidado de si estamos capacitados para hacerlo. Si no, hay que generar feedback continuo, que es parte de, o sea, vean la que más les convenga, pero si, por ejemplo, ustedes como coach de un equipo ven a alguien que está triste, que usualmente es así, y de pronto un día está plano, entonces sí, como coach, o al menos yo creo que es nuestra responsabilidad acercarnos con la gente y saber qué les está pasando. Puede ser un simple feedback, una conversación, o a ver cómo te ayudo, o ya algo más elaborado o más formal como un coaching individual. ¿De acuerdo? Pero como les digo, eso depende de cada estilo. Finalmente, consideraciones para las sesiones. Desde mi experiencia hacia ustedes, antes de las sesiones virtuales, tenemos que garantizar si todo el mundo va a estar remoto, si vamos a tener gente presencial y gente en remoto, o todos presencial. No lo sé. Primero que nada, como coach debemos identificar cómo va a ser la sesión. 100% remota o híbrida o el caso. Garantizar o identificar, ver cuáles son las limitantes tecnológicas, si van a poder usar cámara durante la sesión, no sé, a veces el internet en las oficinas es un poco complejo, a veces el internet en la casa, no lo sé, incluso en la oficina los desarrolladores, hay desarrolladores que usan PC, no laptop, entonces en la PC pues no tienen cámara y les toca en el celular. Bueno, las limitantes existen, entonces hay que identificarlas antes de la sesión, ¿de acuerdo? Y también definir qué herramientas voy a usar durante la sesión. Por ejemplo, si voy a interactuar con el equipo, entonces necesito herramientas digitales, como por ejemplo, Miro, la pizarra del Zoom, no sé, las herramientas que hoy en día existan. Adicional a eso, puntualidad, es decir, verificar que todo esté listo 5 minutos antes de la sesión, nosotros como coach, confirmar al equipo que las sesiones empiezan puntuales y garantizarles que se empieza, y puntual, tengo un tema con la palabra puntual, porque para mí puntual es estar unos minutos antes y sin embargo para otras personas puntual es estar a la hora. Entonces, bueno, definan eso con los equipos, que lleguen al mismo entendimiento.
Definir cómo se controlará el tiempo. Por ejemplo, si ya sabemos que hay varias partes o hay dinámicas o cosas durante la sesión, tenemos que saber controlar esos tiempos. ¿Cómo los vamos a manejar? Vamos a tener un celular al lado que nos esté sonando cada vez que se cumplen los tiempos. Vamos a pedir a alguien que se encargue de los tiempos. No lo sé, hay herramientas digitales para que todo el mundo visualice los tiempos. Eso lo definen ustedes. Finalizar a tiempo las sesiones, puntualidad al inicio y puntualidad al fin. Hay que fomentar las cosas o los valores con el ejemplo, señores y señores. ¿Qué recomendaciones les puedo dar durante? Pues a ver, estructura de la sesión. Arranca una sesión y mínimamente decir cuál es, como coach, cuál es el objetivo de esta sesión. O sea, reúno a todo el equipo y les digo, mañana tenemos un Zoom o una sesión virtual o una sesión de trabajo. ¿Cuál es el objetivo de la sesión? Al iniciar la sesión es cuál es el objetivo, cuál va a ser la agenda, el contenido, los tiempos. Si vamos a tener varias cosas durante la sesión, es comentar al equipo, estos van a ser los tiempos que vamos a manejar, transparencia absoluta y establecer acuerdos para la sesión. Una cosa son los acuerdos de trabajo como equipo y otra, como por ejemplo Pedro al inicio que les pidió, como acuerdo de sesión, levanten la mano, pónganse todos en mute y solo el que habla activa el micrófono, lo cierra. Esos son acuerdos de sesión. Entonces tenemos acuerdos de trabajo como equipo y también acuerdos para garantizar que la sesión sea lo más fluida posible. Generar sinergia, pues eso suena a veces como un mundo ideal, pero sí se puede. ¿Cómo lo logramos? Primero que nada, promover apertura. De entrada, no somos jueces. No estamos ahí para decirle a la gente si está diciendo algo bien o está diciendo algo mal. Entonces, comenzando si desde nosotros limitamos a la gente en su participación, en sus comentarios, en sus ideas, créanme, la gente no va a participar. Entonces, nuestra labor es promover que haya apertura, que se respeten las ideas, que no hayan juicios con los comentarios del resto. Y adicional a eso es, si alguien da una idea, aunque no sea del todo aceptada por el resto del equipo, a partir de esa idea generar valor, para que toda la gente sienta que su voz es escuchada y que sus ideas son consideradas. De verdad, como coach tenemos un trabajo muy fuerte con los equipos, porque de nosotros depende que a veces la gente se motive a hacer las cosas, por cómo los tratamos, como si los escuchamos, si no los escuchamos, si tomamos en cuenta nuestras ideas. Ojo con eso. Adicional, establecer compromisos. Ok, como coach no pueden terminar una sesión, y eso sí, personalmente lo digo, sin generar compromisos de crecimiento del equipo. O sea, terminamos una sesión y a ver a qué se comprometen, qué quieren hacer. O sea, dependiendo de los resultados, los compromisos, pero siempre terminan las sesiones con compromisos. Que el equipo siempre esté pensando en la mejora continua. Y obviamente que estos accionables sean medibles, porque ni modo que diga, pues la paz mundial, ¿cómo la miden? No se puede, ¿no? Finalmente, como coach o como líderes o como quieran considerarse o cual sea su rol el día de hoy en las empresas en las que están, siempre es bueno el feedback. Entonces, siempre pidan feedback de todo. Si tienen una sesión con un equipo, al final pídanle al equipo feedback. A ver, ¿qué viste? ¿Qué te gustó? ¿Qué no te gustó? ¿Qué te gustaría que mejore? Siempre, porque nosotros también estamos en mejora continua. Somos personas. ¿Qué hacer después? Bueno, consideraciones para después de la sesión. Lo que les decía, mejora continua. Pues ya pedimos feedback, ahora sí, de ese feedback que recibimos, ¿qué mejoras vamos a implementar? ¿Qué vamos a hacer para mejorar, para mantener las cosas que nos están retroalimentando las personas? ¿Qué vimos? Ojo con eso. El facilitar, el guiar, el ayudar, el acompañar, no nos limita a estar 100% presentes de las cosas. Si estamos dando en este momento, sorry, pero de verdad se me dificultó tenerlos aquí en las camaritas, entonces solo veo la presentación. Sin embargo, la recomendación es no pierdan de vista a la gente con la que están, no pierdan de vista los gestos o las respuestas. Hay respuestas que nos dicen, aunque no veamos a la gente con una respuesta, nos podemos dar cuenta de su estado de ánimo, de su
de su deseo de participar, no pierdan de vista ningún detalle que les pueda permitir identificar cómo está el equipo y que a veces piden ayuda en silencio. Entonces, no perdamos de vista a las personas, ni su comportamiento, ni cómo interactúan, ni cómo funcionan en una sesión. Es complejo, sí, con la limitante tecnológica, de acuerdo. Sin embargo, como les digo, a veces como se expresa lo que dice, en el tono que lo dice, o lo que escriba, o lo que ustedes vean cuando tiene la cámara prendida, no pierdan de vista esos detalles, ¿de acuerdo? Y finalmente, pues si se establecieron compromisos de mejora del equipo, nuestra labor es dar seguimiento. Probablemente no nivel PM, de estar así con un plan y sí, pero sí podemos hacerlo con el equipo de a ver cómo van en esto, cómo han evolucionado. Hay eventos que pueden servir para poder dar seguimiento a la evolución del equipo. Eso en cuanto a las consideraciones. Finalmente, quiero escucharlos por al menos unas 2 o 3 personas que quieran compartir con el resto del foro qué conclusiones se llevan de esta charla. Adelante, Luis. Sí, gracias, Pedro. Hola, María, buenas noches. Pues lo que me llevo es que es importante, pues, conocer el equipo. Toda esta presentación, estas diapositivas, la explicación que nos diste, pues a mí me ayuda mucho, ya que ahora estoy yo en una maestría en dirección de proyectos y pues yo en algún futuro quisiera llegar a ser así, proyectista o Scrum Master. Entonces, pues, todos estos consejos que diste en general, creo que me los llevo bien claros, qué es lo que tengo y qué no tengo que hacer como líder. También una vez que alguien me comentó que también era importante tener sesiones one-to-one con tu equipo para poder tener mejoras personales con tu equipo y seguir dando crecimiento, ¿no? Ya después de que tú tengas las reuniones one-to-one, pues ya se hace una reunión general para ver las mejoras a nivel equipo y no a nivel personal. Muchas gracias, Luis. Así es parte de que trabajar con los individuos para lograr potenciar al equipo. ¿Quién más? Bueno, yo, Betty Colín, ¿qué tal? Buenas noches. Pues yo lo que me llevo de esta charla es que independientemente ya sea que trabajemos presencialmente en forma remota, como coaching siempre debemos de buscar mejorar y estimular el trabajo en equipo y también potenciar los puntos fuertes e individuales de cada uno de los colaboradores y a la vez pues ver de qué forma poder mejorar, apoyar a que se mejoren aquellas posibles debilidades y que se puedan convertir en puntos fuertes. También es importante desarrollar la creatividad dentro del equipo de trabajo. Ya sé que llevamos ciertas, pues ya tenemos como, en algunos casos como nuestro caminito hecho, pero siempre es importante el poder considerar nuevas formas de trabajo que nos permitan desarrollar esa creatividad y a la vez irnos motivando y también así mejorar la adaptación a los cambios. Es lo que yo me llevo de la sesión. Muchísimas gracias, Beatriz. Veo la mano levantada de Alex. Yasmín. Yo también lo que me llevo es que uno como, muy aparte de coaching y todo eso, que nosotros como programadores tenemos que desarrollar las soft skills y las skills para poder mejorar esas habilidades y poder exponer algún futuro a nuestros proyectos. Pasa que, por ejemplo, nosotros cuando vamos, por ejemplo, nosotros que yo, en mi caso, estoy comenzando en todo esto, pues a veces como que el miedo a estar hablando y haciendo y deshaciendo y la imagen corporal y todo eso es como de hay que irlo desarrollando. Me parecía mucho su tema parecido como las funciones de un product manager. Un product owner, un product manager. Porque, bueno, yo llevé como que una simulación parecida y era así como que nos preguntaba el cómo, el para qué, cómo vas con tus proyectos, tus entregas, tus sprints, qué necesitas, qué te limita, qué es esto, qué es el otro, y él hace una retro y nos la iba pasando y nos iba diciendo, ¿saben qué? Estos puntos hay que mejorar y hacer y deshacer. Gracias, Yasmín, y me quedo con eso
justamente era que yo les comentaba. Tú lo acabas de decir, el Product Manager te decía qué hacer y qué no hacer. Nosotros no, los coaches no. Nosotros no decimos qué hacer y qué no hacer. Nosotros ayudamos a la gente a que descubra qué hacer y cómo hacerlo. Ojo con esa. Esa es la diferencia de nosotros como coach cuando trabajamos con la gente. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias por tu participación. Y bueno, pues damos las gracias a este evento, María Belén. Yo personalmente agradezco, disfruté muchísimo la ponencia, todos los tips que nos diste, pues considero que sí los vamos a poner muchísimo en práctica. Muchas gracias a todos, que tengan una buena noche y nuevamente espero que haya servido de algo mi experiencia. Gracias a todos por su participación y a ustedes, IDES, por tomarme en cuenta, por invitarme a esta charla.